Y digamos, pasemos al... Dado que eso va a demorar, obviamente, por lo que... Más que hacer, hay que pasar una reforma de protección social. Ahora estoy pensando en equidad. O sea, todos los niños recién nacidos, al sacar su DNI, deberían inmediatamente tener acceso a una cuenta individual. Y a esa cuenta individual deberían, si son pobres, ir todo el IGB de sus padres. O sea, cada sol de IGB que paga una persona pobre debería ir a la cuenta individual de capitalización de sus hijos, ¿no? Y el Estado debería cofinanciarla. Cada persona de ingresos bajos debería tener un seguro de ingresos y todos deberían tener un seguro de salud y atención de salud. Debería haber lo que se llaman cooperativas de nueva generación. Es una empresa tractor moderna con varias empresas pequeñas que están asociadas. Comparten la misma tecnología, las mismas semillas, siembran los mismos cultivos, con la misma agronomía, con la misma gestión, tienen distribución internacional o distribución local al cliente final. Y la compañía del centro recibe dinero de fondos de impacto, ¿no? Y le transfiere toda su tecnología a las compañías chiquititas al costo. Nada de eso es posible con estos políticos. O nos metemos en la política como candidatos o como políticos, o nos metemos en la política organizando propuestas y acción política desde afuera, ¿no? ¿Tú no crees más bien que deberíamos apuntar a una reducción del Estado? No solamente en términos de tamaño, sino también que los impulsos fiscales que estamos acostumbrados desde que yo tengo memoria, teniendo abundancia en impuestos por los recursos naturales, pasar a una reducción de impuestos radical. Los presupuestos regionales no se ejecutan, la descentralización no funciona al final porque no hay buenos proyectos, o se los roban, y si no se los roban se queda en cuentas corrientes de ahorro guardadas que nadie las usa. Entonces muchos dicen, pues hay que gastar más. Y yo te diría, si hay exceso de ahorro, que como tú dices debería ir a un fondo soberano, tal vez a ser mejor administrado, ¿no sería mejor reducir los impuestos? Y es parte del problema de la informalidad, claro. Si tú le das DNI hasta el de los niños desde que nacen en cuentas, todos estarían formalizados por default. ¿Tú no crees que el Estado debería reducirse? Lo que tienes que hacer es un Estado nuevo al costado del Estado actual, con gente con experiencia en el Estado, que es gente muy honesta y muy capaz, y con gente de afuera del Estado, y dejar a toda esa gente mañosa, tramposa, corrupta, vaga, etcétera, dejarla en el Estado antiguo. El Estado peruano le paga mucho a las personas de productividad baja y le paga poco a las personas de productividad alta. ¿No faltan líderes o faltan ideas? Ideas sobran. Lo que falta es que la gente no quiere meterse en política porque la política es muy sucia, pues. Entonces, una de las maneras de ahuyentar de la política a las personas que representan un problema para ellos es ensuciando todo, ¿no? En términos económicos, el Perú, con lo que tenemos ahora, ¿qué podría hacerse? ¿Cuáles serían las políticas que tú implementarías si pudieras? Si pudiéramos elegir, trataría de reforzar lo que tienen que hacer la reforma electoral y política, que es eliminar la discrecionalidad o reducirla, Ujú, ujú, ¿no? Y me llevaría eso a las políticas públicas. ujú. ¿Cómo reduces la discrecionalidad de un ministro que pone a quien quiera de director con una carrera de servicio civil vinculante? Algo ha hecho el Congreso pasando una ley que pone requisitos para los funcionarios públicos de cargos altos, pero debería ser una carrera de servicio civil y la Autoridad Nacional del Servicio Civil debería ser autónoma, ¿no? Que elige a la persona más adecuada para el puesto de director, el puesto de viceministro, ¿no? Y la carrera civil debería llegar casi hasta arriba. El ministro debería entrar y debería nombrar a dos o tres asesores de confianza y prácticamente ahí termina. Los viceministros están, el secretario general está. ¿Te das cuenta lo que significa cambiar al secretario general de un ministerio? Es la máxima autoridad administrativa. Tú sacas un secretario general y pones una persona que no sabe cómo funciona el ministerio y paralizas al ministerio, Claro, ¿no? claro. Entonces, servicio civil vinculante, ¿qué más deberías tener? Un fondo soberano de riqueza autónomo, toda la renta de las industrias extractivas debería ir a un fondo soberano de riqueza autónomo Ujú, ujú. que esté invirtiendo en innovación, en infraestructura, en nutrición, en educación, en salud, en todas las desventajas competitivas del Perú, ¿no? Debería estar evaluación independiente. Si yo planeo aumentar el sueldo mínimo vital, que los chicos que están escuchando esto le den una mirada al artículo del Foro Económico que han hecho Lavado, Jaramillo y Medina, que han revisado toda la literatura relevante sobre el el sueldo mínimo vital, han revisado los datos del Perú y concluyen que de las los cinco últimos aumentos del sueldo mínimo vital, solo se debió dar uno. Los otros cuatro han traído problemas. Y el que viene, tras la pésima contención de la pandemia, no debería darse.
¿no? Ujú, Entonces, si tú empezaras a quitarle discrecionalidad a los políticos, a meter más al Poder Judicial, a buscar que hayan menos partidos más sólidos, el país empieza a cambiar. Mira, ya esto tiene tiempo, ¿no? Yo tengo 50 años y yo entré por primera vez al Ministerio de Economía cuando tenía 19, eso fue hace 31 años, ¿no? ujú, ujú, Y nunca han habido tantos jóvenes que saben de políticas públicas como ahora. Nosotros somos unas carcochas al lado ujú. de los jóvenes usando una computadora, ¿no? Yo entendía que sabía usar mi computadora y sabía mis cositas, pero no hay comparación entre lo que yo puedo hacer y lo que puede hacer un joven con un programa como el Stata o el SPSS o el R, ¿no? Ahora el Python Este, y todos esos, ¿no? o el Python, ¿no? O sea, ahora programan todo. Entonces, cualquier chico puede hacer el trabajo que hay que hacer de evaluación de impacto o de indicadores de desempeño y tantas cosas pendientes, ¿no? Entonces, esas son algunas ideas. Ujú, Hay más que hacer, hay que pasar una reforma de protección social. Ahora estoy pensando en equidad. O sea, todos los niños recién nacidos, al sacar su DNI, deberían inmediatamente tener acceso a una cuenta individual. Y a esa cuenta individual deberían, si son pobres, ir todo el IGB de sus padres. O sea, cada sol de IGB que paga una persona pobre debería ir a la cuenta individual de capitalización de sus hijos, ¿no? Y el ujú, Estado debería cofinanciarla. Cada persona de ingresos bajos debería tener un seguro de ingresos. O sea, cuando vuelva a haber una pandemia, hay como conseguir ingresos sin esperarte meses, sin que haya problemas, ¿no? Y todos deberían tener un seguro de salud y atención de salud, ¿no? Y también pensando en equidad, debería haber lo que se llaman cooperativas de nueva generación. Es una empresa tractor moderna con varias empresas pequeñas eh, que están asociadas. Comparten la misma tecnología, las mismas semillas, siembran los mismos cultivos, con la misma agronomía, con la misma gestión. Tienen distribución internacional o distribución local al cliente final, ujú, ¿no? ujú, Y la compañía del centro recibe dinero de fondos de impacto, ¿no? Y le transfiere toda su tecnología a las compañías chiquititas de los costados al costo. ujú. Hay una compañía que ya lo ha hecho, que se llama ShareDex, ha asociado a 18.500 pequeños productores y ha quintuplicado los ingresos de los que mejor se han enganchado, ¿no? Ujú. Entonces, te he dado algunas ideas de lo que se tiene que hacer para aislar al Estado de los políticos, para tener reglas, para tener servicio civil, para tener evaluación independiente, para tener un fondo soberano de riqueza y algunas ideas de lo que hay que hacer para tener equidad, ¿no? Que es este tema de fondos de cooperativas de nueva generación en la sierra y en general en todo el Perú un esquema de protección social completo que no esté vinculado a la planilla, ¿no? Nada de eso es posible con estos políticos, ¿no? Ujú. Entonces, o nos metemos en la política como candidatos o como políticos, o nos metemos en la política organizando propuestas y acción política desde afuera, ¿no? O Que sea, ¿tú también se puede hacer, pero creo que realmente hay que hacerlo primero. crees que la generación actual estaría preparada, ¿no? Es- cuando tú accionas y algo de experiencia he visto también en el Estado, eh, la gente, la gente administrativa, la gente que trabaja ahí, son gente preparada, como tú dices, tiene años en el tema, pero está engarzada en cumplir las normas y evitar que los denuncien, ¿no? Esa es su parte de su inacción, que es propia de cualquier Estado. Y ¿tú no crees más bien que deberíamos apuntar a una reducción del Estado? No solamente en términos de tamaño, sino también que los impulsos fiscales que estamos acostumbrados desde que yo tengo memoria, que el gobierno te dé, que el papá gobierno te dé, no deberíamos cambiar la expectativa más bien a, teniendo abundancia en impuestos por los recursos naturales, pasar a una reducción de impuestos radical, ¿no? Es decir, los presupuestos regionales no se ejecutan, la descentralización mal que bien no funciona al final porque no hay buenos proyectos o se los roban y si no se los roban se queda en cuentas que te he leído en tu Twitter, se queda en cuentas corrientes y de ahorro guardadas que nadie las usa. Entonces muchos dicen, pues hay que gastar más. Y yo te diría, pero entonces si hay exceso de ahorro,
que como tú dices debería ir a un fondo soberano tal vez a ser mejor administrado, ¿no sería mejor reducir los impuestos de la poca gente que paga impuestos en Perú, que no es o sea, no es mucha, eso es otro, hay mucha gente que vive sin pagar impuestos toda su vida y es parte del problema de la informalidad, claro. Si tú le das DNI hasta el de los niños desde que nacen y cuentas, todos estarían formalizados eh, por default. ¿Tú no crees que el Estado debería reducirse?